Estamos trabajando lo que tiene que ver con metafísica cristiana y hemos avanzado bastante en este entendimiento nuevo de lo que se trata, todo lo que tiene que ver el libro más importante para la religión cristiana, o sea, la Biblia. Hemos visto las metáforas, los simbolismos que están allí metidos y llegamos a un punto específico para entender mejor la enseñanza de uno de los más grandes metafísicos que ha existido a lo largo de los tiempos, el Maestro Jesús. Entonces pudimos ver y hemos podido avanzar en ese aspecto que es su vida, ¿verdad? Cómo se desarrolló, para qué venía acá, de qué se trata. Y hemos visto que prácticamente toda su vida transcurrió para dar una enseñanza. Es interesante ver cómo una persona que tan solo dio enseñanza durante 3 años, siga haciendo lo que recuerdan y lo que rememoran en rituales, en enseñanza, en aprendizaje, en memoria, durante los últimos 2000 años, pues gran parte de la humanidad. Esto quiere decir que había de verdad una influencia muy grande dentro de esos seres. Así es como ocurre. Cada persona, bueno, tiene un lapso en el cual hace su trabajo y eso queda hecho para la posteridad, pero en 3 años hacer una transformación del mundo tan radical como el maestro lo hizo, es muy interesante ver esto. Vamos hoy a trabajar con el tema de las 7 palabras. Es el momento justo donde Jesús se encuentra allí en la cruz. Ya sabemos toda la historia de cómo ocurrió, nos quedamos la vez pasada en la última cena. Y llega el momento en el cual ya está la crucifixión en pie. Son 3 horas a lo largo de las cuales este maestro y este personaje histórico aguantó en ese sitio. Y piensen ustedes por un momento, los maestros no hablan ni dicen las cosas por decir. No son ocurrencias lo que hablan, lo que dicen. Tienen tanto control de su energía que al mismo tiempo que en el momento en que se está pasando por una prueba, que se está dando la enseñanza, utilizan las palabras justas, exactas, correctas para esa situación. Piensen ahora en una situación como lo es la crucifixión. 3 horas allí perdiendo obviamente el aliento, lo primero que se pierde allí es la capacidad pulmonar. Está científicamente estudiado que las personas que eran crucificadas en esos tiempos, lo primero que perdían era su posibilidad de respirar por estar obviamente asentados en esa cruz. Lo que pasa es que con el paso de estas 3 horas, el Maestro Jesús sí, durante 3 años dio ni más ni menos que la enseñanza que tenía que dar. En esas 3 horas, estas 7 palabras eran lo justo y el mensaje más claro que tenía que darnos el Maestro Jesús. Es impresionante para ver todo eso. Y hay que ver, planteémonos lo siguiente, está a la vuelta de la esquina, en el día por venir, la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Resurgir, regenerarse. Una persona que está en la ruina, en la carencia, en la miseria, en la enfermedad, con problemas económicos, de salud, con los seres queridos y todo eso, eso es estar muerto en vida. Eso no es gozar la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que este maestro nos vino a enseñar que había posibilidad de resurgir, que era una cualidad natural de la vida. Entonces, este momento justo es después de vivir esa pasión, después de ese instante en el cual el maestro ya fue pues vapuleado, se le juzgó cruelmente, se le hizo todo lo negativo que se le podía haber hecho a un ser humano en ese momento. ¿Y qué es lo que ocurre? Es la antesala de la resurrección. Estas 7 palabras que vamos a estudiar el día de hoy tienen que ver con la enseñanza del Maestro Jesús antes de resurgir. O sea, es lo que tenemos que realizar cada uno de nosotros en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que resurgir. Hay un momento en que cada uno de nosotros, por distintas pruebas que la vida nos lleva, vamos a llegar al punto donde tendremos que resucitar, tenemos que levantarnos, ascender del punto en el cual estábamos negativo.
Y esto es así, justamente cuando las cosas parecen que no se pueden poner peor, es precisamente que estamos en la antesala de algo muy bueno. Eh, Esto lo sabía el Maestro Jesús y estas 7 palabras son el previo de la resurrección, lo que uno tiene que tener en una actitud mental antes de poder resurgir y de levantarse. El Maestro Jesús sabía estos principios y bueno, esto quedó grabado completamente en estas 7 palabras. Vamos a leer todos juntos. Las 7 palabras fueron expresiones que dijo el Maestro Jesús en la cruz. Tienen que ver con el proceso metafísico de la vida, o sea, el proceso metafísico de regenerarnos, resurgir, levantarnos de nuevo. Esa es la magia en la cual estamos metidos ahora. Este planteamiento, ¿cómo decirles? Metafísica no es una escuela de autoayuda. Metafísica no es un punto de simplemente de ser optimista, de decir palabras dulces para que la gente se sienta lindo y siga en el mismo estatus. Metafísica es enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros va a ir comprendiendo cuál es el punto en el cual tiene que hacer énfasis, trabajar, apuntalar para levantar eso. Aquí a nadie se le está diciendo qué hacer. En metafísica no se dice nada a nadie de qué hacer en absoluto. Se da enseñanza y uno recibe inspiración con base en esa enseñanza. Se le aclaran las ideas, entiende más su propia vida, el mundo, el derredor, y con base en eso puede tener mejores decisiones. Entonces, nosotros tenemos que ser muy observadores para esto. Obviamente, a mí me encanta lo positivo y es lo más alto que tenemos que ver siempre. Pero hay veces que tenemos que mostrar lo que no ha sido o lo que se tiene que mejorar siempre. ¿Para qué? Para poderlo elevar. Porque si lo ignoramos, estaríamos evadiendo la realidad. Y hay personas que evaden la realidad, qué sé yo, con ideas mentales que tienen, con vicios de la personalidad. Incluso hay personas que lo tratan de hacer más positivo, pero que se imaginan que ven cosas, que se les aparece Jesús en la pared y les habla y todo ese tipo de cosas. Eso es perder sentido de la realidad. Tenemos primero que afrontar la realidad. ¿De qué te sirve hablar con ángeles o que se te aparezca el Maestro Jesús si estás viviendo un pesar? ¿Me entienden? O sea, sí, obviamente hay que levantar la mente, hay que ponerla en lo más alto, pero conscientemente. Hay que vivir con esperanza, por supuesto, felices, radiantes. El asunto es que hay que entender cómo eso se ejecuta dentro de nosotros. La presencia de vida dentro de nosotros se llama yo soy. ¿Quién te va a venir a salvar? Esa presencia. ¿Pero cuál es su nombre? Yo soy. O sea, cada uno de nosotros, con base en las enseñanzas, los planteamientos, todo esto que va recibiendo, es la persona que va a autolevantarse, va a autorresucitarse, va a autorresurgir. A medida que entendemos más esa posibilidad, nos vamos volviendo más libres. Porque esa gran fuerza, ese gran poder se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Hubo ocasiones en que esperábamos que esa gran fuerza o ese gran poder viniera desde afuera, nos alumbrara desde afuera y nos dijera qué hacer desde afuera, y nosotros simplemente así. Esto viene y parte de ti. ¿Vamos? Entonces estas 7 palabras son tanto vivenciales como enseñanza que van allí. O sea, tú tienes que ser esas 7 palabras y tienes que entenderlas cómo ocurren en el exterior. La crueldad más grande que se pudo haber hecho en la humanidad fue dañar a ese hombre. Una persona que, imagínense, no le hizo daño a nadie, no maldecía a nadie, simplemente hablaba, enseñaba acerca del amor, de la paz, del bienestar, cómo el ser humano podía ser mejor, llevar una vida más próspera, con más tranquilidad. ¿Y qué es lo que sucedió? Que la humanidad prácticamente lo vapuleó. Le pegó a lo más santo, a lo más lindo, a lo más puro que había en ese momento en la tierra.
Obviamente eso es una crueldad. ¿Qué debemos de entender? Que estas 7 actitudes parten de ese entendimiento. O sea, a veces dicen, cuando estamos en una sesión de metafísica o después, ¿no? Siempre es bueno hablar cuando estamos en la sesión, porque así es que nos podemos beneficiar más personas. Después de la sesión es precisamente pues que ya a lo mejor se beneficia a uno, pero es mejor el pensar en el incluir a los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que este maestro le hicieron lo peor que le pudieron haber hecho a un ser humano. Lo juzgaron, lo criticaron, lo juzgaron por cargos que ni correspondían, simplemente porque sí. Y hay veces en nuestra vida en las cuales hay personas que molestan, que persiguen, que inculpan, que cuentan rumores acerca de uno, alrededor, demás, que estafan, que nos roban, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que uno piensa con ellos? Uno hace su trabajito o no, y uno cree y de pronto se siente mucha víctima para las circunstancias, ¿verdad? Y siente que uno es el que le está pasando todo y que esa gente está contra uno y que de verdad se están ensañando con uno. Cuando vemos el dato histórico de lo que le ocurrió a este maestro, entonces podemos redimensionar de qué se trata nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Ante todo eso que le ocurrió, que sabemos muy bien, este maestro dijo la primera palabra, dijo la primera frase, ¿verdad? En la cruz, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que sucede? Hay leyes universales, hay principios. Siguiendo la máxima de oro, la clave dorada del Maestro Jesús: trata a los demás, haz con los demás como quisieras que hagan contigo. Obviamente, toda esa gente que participó en pues la humanidad de ese entonces, que participó de ese juicio, de esa situación negativa que le estaban haciendo a ese hombre, él sabía, el Maestro Jesús sabía que eso iba a traer efectos. Porque las cosas no son de gratis. Las cosas no nada más ocurren porque sí. Él sabía que estaba ahí con una misión de redimir. Hay que entender muy bien la palabra redención, ¿verdad? Si queremos entender y hablar de redentores y todo esto, como el caso del Maestro Jesús, redención quiere decir borrar la afrenta, purificar, limpiar, dejar en ceros la balanza. El maestro sabía que la tierra, la humanidad, tenía un karma muy fuerte hasta ese momento. Y él, consistentemente en la última cena, dijo: yo voy a ser ahora el Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a ser, o yo soy la presencia que va a transmutar, o que va a liberar, o que va a redimir todo el karma de la humanidad hasta este momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Maestro Jesús, cuando vio todos los atropellos que sufrió, y en el momento en que ya llegó a la cruz, lo primero que él trabajó conscientemente fue el perdón, la redención. O sea, si él fue al que le hicieron daño, él cortó la negatividad en ese momento de que se generara incluso más karma para esas personas que le hicieron daño por medio del perdón. Es como decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí está bueno, porque todo el karma encadena. Una acción negativa encadena otra negativa, otra de negativa desencadena otra, y así, y así, y así. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona rompe la cadena de acciones negativas, esa energía se corta y se redime. Allí está la redención. Allí está la liberación. ¿Qué es lo que sucede? Que lo primero, como él sabía que su misión era equilibrar la energía que había movido la humanidad hasta ese momento, en ese mismo instante, él lo primero que decretó y declaró fue el perdón para todos los que habían estado allí. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque sabía que esas personas eran ignorantes de la ley. Entonces, en ese momento hace el perdón. Vamos a leer todos juntos la parte. El perdón y la humildad más grande que se haya visto jamás.
No importa lo que nos hagan sufrir o el tamaño del daño infringido. No maldigamos ni pensemos en vengarnos. Perdonemos. Esto es así. Nosotros rompemos la cadena de situaciones que vienen hacia nosotros. Estamos en una edad que se dice que es la era de Acuario, que es una era del fuego violeta, de la transmutación, del perdón, de liberar, de romper con el ciclo o el encadenamiento de siglos. Entonces, nosotros cuando perdonamos, cortamos de tajo esa energía. Y sucede pues que el primer requisito para resurgir y podernos levantar y poder accionarnos y todo, es el perdón. Pudiste haber vivido una situación bastante discordante. Pudo haber ocurrido lo peor que te pudo haber ocurrido, lo que sea. Si tú quieres levantarte de esa, tienes que borrarlo completamente, disolverlo, hasta el punto que no exista ni siquiera en tu subconsciente. Por eso el perdón real siempre va a llevar al olvido. Por supuesto. No, es que ya lo perdoné, pero todavía me acuerdo lo que me hizo. Cuando hay un perdón total, se olvida completamente esta situación. Piensen un momento en el día de ayer, en la semana anterior, lo que vivieron, lo que a lo mejor les hicieron, lo que sucedió, o hace un año, hace 10 años, lo que vivieron. Eso no tiene existencia el día de hoy. Eso está muerto. Decía el maestro, dejen que los muertos entierren a los muertos, dejen que el pasado entierre al pasado. Es que es tal el grado que debemos de entender de este perdón y de este olvido, que cuando hay un profundo perdón, sucede que eso en realidad, esa caída, esa discordia, esa negatividad, nunca de los nunca ocurrió. Esa persona nunca nos hizo daño, ese daño nunca ocurrió. Es un olvido lo que está por delante del perdón, como si nunca hubiera pasado. Obviamente las cosas no van a ser igual porque hemos aprendido conscientemente la lección, pero el punto es llegar a olvidar por completo. Y así ocurre cuando uno empieza a hacer el trabajo del perdón. Sucede un día que uno se levanta transformado, uno se levanta como alivianado y uno puede pensar, es que ya no me acuerdo ni siquiera, es que creo que había algo que me dolía que ahora ya no siento, no me acuerdo ni qué era. Y uno olvida completamente, borra y perdona completamente eso. Y luego hay gente, ¿no? Porque hay gente que se acuerda tiene memorias de elefante y dice, ¿no te acuerdas que esa persona te hizo? No, ahí estabas tú cuando te dijo eso. Ah, pues yo ya ni me acordaba. ¿Por qué? Porque el perdón está en acción, está ejecutándose. Esto se los digo porque esto es lo que pasa con los metafísicos. Ocurre que empiezas obviamente a borrar y a disolver episodios de tu propia vida o de alrededor que no han valido para nada, o sea, que no han tenido significado para tu vida. Entonces se van olvidando las cosas negativas, en primera, y así uno puede prácticamente poner más atención a la vida presente, porque en lo que pones tu atención, en eso te conviertes. Si uno tiene la atención en un error del pasado, uno va a convertirse en ese error, pero ya no es pasado, lo está trayendo para el futuro. Tenemos que borrar, disolver, perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos también por haber cometido ciertos errores que tenemos bien claros. Pero es una banda del olvido, ¿verdad? Entonces lo que hay que decretar es, te perdono. Vamos a hacerlo 3 veces. Te perdono, te perdono, te perdono. Es así, ¿verdad? Uno lo hacemos con nosotros, otro lo hacemos con los demás y otros por si acaso, ¿verdad? Siempre, siempre borrar, disolver, perdonar. Porque así nos ajusticiamos y nos encontramos ahora abriendo nuevas puertas, nuevas posibilidades por delante de nosotros.
los tiempos venideros siempre van a ser mejores que los tiempos pasados. La gente que vive en el pasado, que cree que los tiempos de antes eran mejores, que antes sí se bailaba bien el twist, o que la música de los 50 era la mejor del mundo y todo eso, tiene que abrir sus ojos, su mente y vivir el presente. Vamos, tenemos que disfrutar el presente y lo que vivimos actualmente en todas sus anchas. Y esto ocurre disolviendo, borrando, cerrando esos ciclos y esas situaciones por detrás. Entonces este es el primer punto, ¿verdad? El perdón, y pedir perdón y perdonar a los demás. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el grado de perdón fue tan grande del Maestro Jesús que desde ese momento el karma de la tierra se puso en ceros. Tan es así que, bueno, consideramos el año 0 antes y después de que vino este maestro. Tan trascendental, por principio de correspondencia, fue el karma que transmutó este maestro de la humanidad, absorbiéndolo dentro de sí mismo, que dejó a la humanidad en un balance neutral. Sí. Cuando una persona hace un daño a otra, independientemente del nivel de daño, y esa persona que fue dañada trabaja el perdón, la transmutación, etc., y limpia el programa, eso también tiene efectos en la persona que causó daño. Se puede liberarlo del karma, liberarlo de esa deuda pendiente, o tiene que hacer su propia chamba. Esa persona tiene que hacer su propio trabajo de entender conscientemente que eso no se le hace a nadie. Hasta que esa persona o el que hace el daño se haga consciente, porque la gente, esto es bien interesante, la gente comete errores por inconsciencia. ¿Cómo si la persona no estaba consciente va a pedir perdón? Si a lo mejor para ella, tú ves las entrevistas a las personas que han hecho fechorías en la tele, se ve que no se arrepienten, como si estuvieran seguros que estaban haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque no son conscientes. Entonces ocurre algo, hasta que la persona se vuelve consciente del daño que hizo y se promete a sí mismo no cometer eso más, es decir, en la vida incurriría nuevamente en esta falla, en esta falta, en este error, es cuando hay transmutación para ellos. Lo que hacemos es que nosotros sepamos que se siga desencadenando los efectos para el futuro, pero esa persona, hasta que se haga consciente, eso se le va a transmutar, se le va a trabajar y demás. Por eso es el gran error en el que está metida la humanidad. No, hasta que me pida perdón lo voy a perdonar. Y luego va la persona, el condenado ese, y pide perdón y no te puedo perdonar. Miren, o sea, tenemos que ser bien claros, el perdón no te lo tienen que pedir, el perdón no se pide, el perdón se da. Tú te lo das a ti mismo y tú se lo das a los demás, por si las dudas, a ti, a los demás y a todos. Es lo que tendríamos que hacer antes de ir a dormir. Por eso, antes de que inicie un nuevo año, tenemos que hacer el perdón del fin de año. Tenemos que cerrar todo lo que vivimos ese año, que finalmente va a quedar en el pasado, en el olvido. Pero hay que hacerlo conscientemente. ¿Vamos? Entonces, pues es una prueba consistente todo el tiempo la que estamos, y todo el tiempo, si estamos aquí vivos, vivitos y coleando físicamente, es porque tenemos algo que perdonar. Cuando se nos acabe la situación que perdonar, vamos a ascender, vamos a levantarnos y acabar con esta vida, o terminar con el plano físico y seguir con los demás. ¿Vamos? Dice, perdonar de todo corazón como Jesús es la clave oculta de ese grandioso suceso. Esta es la instrucción más grande. Lo que hizo que Jesús resucitara no fue la crucifixión, sino el perdón fue lo que llevó al cielo a Jesús. Es que es una energía que ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es tomar toda esa energía que ha sido lanzada en negativo, en destructivo, en negatividad, en limitación, en carencia, en discordia y demás, asumirla
y utilizar esa energía de propulsión para propulsarte a lo nuevo. Esa energía sigue existiendo porque la energía no se desaparece, o sea, no es que esa energía que estaba negativa ahora ya se acabó. Esa energía se convierte en positiva y empieza a actuar a tu favor. Esa es la magia de la llama violeta. Y se vuelve un propulsor para tu mundo, para tus asuntos, para resurgir, para levantarte y demás. Es importantísimo perdonar en el momento en que hay una caída, necesitamos volvernos a levantar. Vamos a leer. Cuando se sabe lo que es la crueldad y las consecuencias que trae eso, no se hace más. Las personas crueles existen para que el perdonador se ejercite. Si Jesús perdonó más rápidamente, resulta para nosotros. Es así, ¿verdad? Nadie, o sea, ¿quién somos en verdad? En este momento no hay nadie que pueda tener una prueba más grande de la que los maestros ya han vivido. Eso es así. Los maestros han vivido esas pruebas para que nadie más las viva. Han aprendido tanto de esas pruebas que dejan su enseñanza por escrito, en textos que se llaman ahora sagrados o así, pero para que el mundo no se tropiece con eso, porque ya hubo alguien que le pasó eso y se levantó de eso. ¿Qué necesidad hay de andar a oscuras? Si ya hay personas que han hecho un camino directo o nos han dejado el camino más fácil. Ese es el tema de la sabiduría, que por eso metafísica es una escuela de sabiduría. Se nos enseña para que nosotros veamos qué es lo que está por delante, qué hicieron las personas que saben, que les fue bien y nosotros vamos con ello. ¿Vamos? Entonces, esto es así, yo se los platicaba en alguna sesión previa, pero esa persona que te busca para molestar, para joder, para fastidiar, para hacerte la vida de cuadritos, es porque no sabe conectarse, o más bien, ella busca, o su alma te busca, porque su alma sabe que tú les vas a liberar, que tú vas a redimir esa energía, que tú vas a perdonar y equilibrar eso. En la inconsciencia, su mente a esa persona no le da para entender por qué te busca, si nada más te busca para puro pelear. Pero su alma sabe que tú estás iluminado, aclarado, ungido con la enseñanza y esa te libera. Y le libera a esa persona. Entonces tenemos que ser muy sagaces en esta práctica. Debemos de empezar a ver las cosas como son, como pura práctica, pruebas que se nos están presentando. Por eso en metafísica no decimos la palabra problema, porque todo tiene que ver con una ecuación, la cual al final el resultado siempre va a ser positivo. Porque la matemática de Dios siempre busca ese resultado. La ley de la vida es esa. Y hasta que el saldo quede a favor y en positivo de bien tuyo y de los demás, se acaba el problema, ¿verdad? Por eso hacemos problemas en la escuela. Cuando sacas el resultado final, se acaba el problema. Entonces, siempre tenemos que ver toda esta lógica, este entendimiento y pensar bien en absoluto de todo. Dice, esto que me ocurrió es una prueba, es una situacioncilla que estoy resolviendo. Se me presentó algo que ya estoy tratando. ¿Sí me entienden? Entonces uno empieza a cambiar esta cuestión. Nos dice Rubén Cedeño en Metafísica Cristiana, Jesús perdonó sin averiguar culpables ni buscar razones. Asimismo debemos hacerlo nosotros. ¿Qué es lo que sucede con esto? A veces perdonamos, pero decimos, a ver, no, que quede bien claro, a ver, entró el ladrón por aquí y luego tú ¿qué hiciste? Y a ver, no, pero ¿por qué no hizo nada? A ver, si él vio que venía, ¿por qué no hizo nada? A ver, y empezamos a buscar culpables, a ver a quién le echamos la gallina de los huevos de oro y a ver quién es más huevos de oro, el campeón y todo esto. ¿Qué vamos a lograr con eso, con esa elucubración? Encontrar más culpables, echarle la culpa a alguien más y todo eso. Eso es un error mental de todos los involucrados, todos los que estamos metidos aquí.
Es como el gobierno. Le achacamos al presidente, achacamos a las diputaciones, le achacamos al aparato de justicia y a todos, ¿verdad? Todos contra todos. Parece, a ver quién tiene el que tenga más la culpa es así. El que sea más ingenuo es al que le echan más la culpa. Por supuesto, esto es así, pero ¿qué ganamos con ello? ¿Qué ganamos con ajusticiar al culpable? Más de lo mismo. ¿Me entienden? Tenemos que romper esa cadena de errores, esa cadena de desaciertos en las cuales hemos estado metidos, y así, como el agente 86, no sé si vieron la película de Cantinflas, ¿verdad? Habían robado una bolsa en una reunión muy, muy nice, en una casa de acá de las Lomas de México y demás, y entonces dice el agente 86, muy bien, no vamos a buscar culpables, simplemente vamos a apagar la luz y cuando prendamos la luz queremos que esa bolsa aparezca de nuevo. Y así lo hicieron y apareció la bolsa, ¿verdad? Y ya el agente 86 cumplió con un caso más. Ah, sí, ¿cómo? Pero no sé. No se llama el patrullero. ¿El agente 777 o patrullero? ¿Patrullero? Ah, bueno, para que la busquen, ¿verdad? El patrullero 777. Muy divertida. Es así, o sea, Cantinflas se la sabía, ¿no? Aparte de que él recibía, él estudiaba, él era masón, sabía metafísica, principios universales y demás. Entonces, nosotros debemos de entender ese fundamento, vamos, de alivianar la carga del mundo, de nosotros, de los demás, pero al fin y al cabo del mundo. Esto es muy importante. Vamos a leer: perdonar y ser perdonado es divino. Nuestras almas se engrandecen cuando pedimos perdón, nos libramos de culpabilidad. Porque sabemos que hay un principio de causa y efecto. Uno movió la energía antes, que eso se le regresó. Y bueno, obviamente cuando lo vimos en nuestra propia existencia, eso no nos agradó. Pero el responsable fuimos nosotros. Por lo tanto, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por haber movido eso, o por haber permitido que se moviera en algún momento, o aceptado en alguien esa condición. ¿Vamos? Entonces, el Maestro Jesús dice la primera frase trascendental, ¿verdad? Perdónalos. Establece el perdón como el primer aspecto para la resurrección. La segunda palabra que viene es tengo sed. Pues imagínense todo lo que había vivido allí el Maestro Jesús. Obviamente, en el aspecto físico, natural de un ser humano, el hombre está compuesto en aproximadamente 80-70% de líquido. Es a través de donde corre toda la sustancia. El asunto es que tiene un simbolismo interior mucho más amplio que debemos de entender. Nosotros siempre necesitamos de alguien. Todo necesita de todo. Es un principio de economía que se llama el principio de economía universal. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí, y todos nos necesitamos a todos en distintas frecuencias, grados, puntos, etcétera, etcétera. Es algo natural. O sea, tú viniste aquí por mí, yo vine aquí por ti. Es una ley incondicional. Cuando un maestro como el estatus de los más grandes que tenía el Maestro Jesús dice tengo sed, está pidiendo ayuda, está reconociendo esta necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de todo. Dice, Jesús es cada ignorante, ladrón, maleducado, enfermo, moribundo y pobre que nos dice tengo sed y hay que darle de beber. Esa boca del Maestro Jesús, que había hablado solamente el bien, que había besado, que había querido a muchas personas, que había predicado la enseñanza y que había sido utilizada solamente en bien, pidió esa ayuda, porque es una ley universal. Es la ley del crecimiento.
entre más tú bajes a ayudar, más creces hacia arriba. Es entre más sirvas hacia abajo, entre más te extiendas hacia abajo, al mismo tiempo te extiendes más hacia arriba. Y un maestro estaba dando esa posibilidad. Esto es muy, muy interesante y es metafísica pura. Los maestros necesitan nuestra ayuda. La persona que nos da y de la cual recibimos información de metafísica, que nos comunica metafísica, necesita ayuda siempre también, por supuesto. Son distintos tipos de ayuda, ¿verdad? O sea, es un entendimiento distinto, pero finalmente todos acá necesitamos la ayuda de todos. Esto es muy impresionante, pero el Papa que se encuentra actualmente pues trabajando como la máxima autoridad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, llamado en su cargo Francisco, el Papa Francisco, lo primero que estableció dentro de su punto de trabajo y todo eso fue: recen por mí. Y dices, si lo piensas así a secas, dices, espérate, tú eres el Papa, ¿cómo voy a rezar por ti? Pero esto es: ayúdenme. Esto es, necesito de ustedes, necesito de su ayuda. Y este es un punto fundamental para levantarnos. Es humildad, por supuesto. Es saber que necesitamos siempre de ayuda, etcétera. O sea, no ayuda específica de alguien, de una persona y todo, sino del todo. La vida va a saber por dónde te va a permitir esa ayuda, pero si uno de repente se pone y se aísla y se separa y todo esto, ¿cómo vamos a permitir que nos llegue la ayuda? Y esto es así. Estas posibilidades de ayudar a un maestro no se prestan en la vida muchas ocasiones. Es casi que una en la vida, y si uno no tomó esa posibilidad, esa posibilidad se pierde. Estemos bien atentos cuando una persona necesite ayuda, y sobre todo una persona que está ayudando a las demás personas. Yo se los voy a platicar cómo pienso yo. Digo, mira, por supuesto, todos necesitan mi ayuda. Todas las personas necesitan enseñanza, por supuesto. Pero hay personas que necesitan más de mi ayuda. ¿Por qué? Porque ayudan a los demás. En este caso, pues personas que facilitan, que son voluntarios, que ayudan, que asisten, que participan, que están buscando cómo llevar metafísica a su comunidad. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ese es el método que se puede beneficiar a un mayor número de personas. Cuando uno simplemente está pensando en uno mismo y demás, y ayúdame pues nada más a mí y todo esto, pues está bien, por supuesto. Pero cuando una persona tiene un planteamiento de ayúdame para poder ayudar, esto es todavía más amplio. Esto es lo que se refiere el Maestro Jesús con tengo sed. En la medida de nuestras posibilidades ayudemos a la gente que está en nuestra comunidad, a nuestro alrededor. Si viéramos cómo a las personas se les inunda la mente de ideas nuevas, posibilidades y todo esto, cada vez que se aprende la ley del mentalismo, de causa y efecto, ya cuando menos, ese trabajo lo podemos hacer. Enseñarles que toda acción conlleva una reacción, que si lo que tú pones tu mente, eso se va a producir, consciente o inconscientemente. Busquemos dar ese tipo de ayuda a las personas. ¿Qué es lo que ocurrió en eso? Bueno, también pues los que estaban allí, los soldados romanos y todo eso, que estaban allí, lo entendieron literal. Y no obstante, pues ya la aflicción que tenía el Maestro Jesús literalmente es que mojaron una esponja con vinagre y le dieron a beber vinagre. Aún así, el Maestro seguía dando enseñanza, allí desde la cruz, imagínense. Darle de beber al sediento, vamos a leer, es suministrarle fe al decepcionado, educación al ignorante,
amor al abandonado, ánimo al deprimido, alegría al triste, compañía al solitario, salud al enfermo, compañía al abandonado, perdón al condenado. Es así, que seamos útiles en el punto en el cual nos encontremos. Asistir, dar ayuda desinteresada, ¿sí me entienden? Porque esto es así, ustedes saben la ley. Si tú ayudas desinteresadamente, a ti te va a venir una ayuda desinteresadamente. Hay personas que sí necesitan tu ayuda. Y cuando tú necesites ayuda, van a venir las personas que te pueden dar ayuda. Pero todos necesitamos de todos, absolutamente. La tercera frase de enseñanza que dio el Maestro Jesús en la cruz fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con la esperanza en alto. Puede ser muy fácil de pronto ajusticiar a las personas que han cometido errores, ¿verdad? Sobre todo uno que ya tiene enseñanza y que ya sabe que pues uno cometió errores por ignorancia principalmente de las leyes, de los principios y demás. El asunto es que cuando uno llega a ese punto y ve a las personas que están sufriendo y viviendo pues explosiones de karma, situaciones negativas y todo, uno no puede decir, no, es que es por tu karma que te cargas, que has hecho tanto mal en tu vida, de seguro eras un ladronzuelo en tu vida pasada y por eso te pasó eso. ¿Sí me entiendes? O sea, ya suficiente tiene esa persona con lo que está viviendo como para que alguien se lo recargue más. O estás poseído por la energía negativa, o etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Esa alma ya está pues buscando redención, por supuesto. Y entonces le dice uno de los que están a su lado, ¿verdad? Llévame contigo. Si tú te salvas, sálvanos a nosotros. Si tú puedes salvarnos, sálvanos a nosotros. Y Jesús les contesta a los dos. Bueno, sobre todo al que tiene fe, ¿verdad? A los ladrones que tiene fe. Yo te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Por esa fe, por esa creencia, por ese corazón puro, donde ya se busca un trabajo superior. No condenes a nadie por muy malo que sea o porque te haya hecho tanto mal o muy mal, etcétera, etcétera. Tenemos que ver eso, ¿verdad? Siempre buscar la paz, esperanzar a las personas. Si no sabemos por dónde va y todo esto, darle algunas palabras de aliento, de esperanza, de ayuda a las personas, tan. Pero no conectarnos, no hablar, no ver esas cosas como negativas. Siempre mantenerse con ese pensamiento en alto, de que lo que está por venir, por ley universal, es mucho mejor que lo que se está viviendo ahora. El mundo está mejorando siempre. Esto es misericordia divina y dice, no podemos decirle a nadie que se va a condenar. No seas orgulloso creyendo que te vas a salvar mientras un hermano tuyo se condena. Esto es fuerte de pronto. De pronto decimos, no, pues es que yo hago llama violeta y no, pues a mí me va bien y todo esto, porque yo estudio, porque yo hago, porque yo pienso, digo y todo eso. O sea, que nada más en este planeta vives tú, ¿sí me entiendes? O sea, tenemos siempre que buscar que las demás personas se aclaren, se clarifiquen. Obviamente hay un método cada vez más sencillo, ¿no? Es pues una actividad de metafísica pública, actividades abiertas a la gente, en su mayoría que comprendan, así asistan a una charla a 2, a 3, a 15, las que quieran. Esas personas en ese momento están comprendiendo algo que es importante, que les va a ayudar, que les va a transformar y que les va a poder ayudar a superar esa cuestión. ¿Qué es el punto? Que siempre busquemos esa ayuda. Entonces, por eso es esto que nos recomienda Connie Méndez, colocar el librito de metafísica en la mesa de centro de la casa. Porque siempre hay gente curiosa, ¿verdad? Por no decir chismosa. Que llegas allí a tu casa y todos, ay, ¿qué libro tienes ahí? Y se agarran y todo eso. Y ya. Y de pronto se te cae un folleto de metafísica en su casa, de pronto dejaste allí algo, etcétera, etcétera. Y la gente se va enterando.
y la gente va viendo que hay posibilidades de que ellas, de vivir mejor, de estar bien, de estar en paz y demás. ¿Ok? En ese momento de la crucifixión solamente había 3 personas del lado del Maestro Jesús: la Madre María, Juan, el discípulo amado, y María Magdalena. ¿Qué pasó con los demás? Pues se quedaron abajo. Todos estos seres, estas personas, estos seres que acompañaron al Maestro Jesús, seres de amor, por supuesto, y de misericordia. Entonces, debemos de estar bien claros en algo. Lo más valioso que tenía el Maestro Jesús en su vida, en el total de su vida, y en ese punto en el cual se encontraba, ¿qué creen que era? El amor. Está bien sencillito. Su madre. Esa madre, la Madre María, le acompañó toda su vida prácticamente. Ella fue su primer maestra junto con José, de enseñanza, de magnificar el bien. Ella lo esperaba en Egipto para que tomara sus clases. Ella lo llevaba a la escuela, lo hacía crecer, lo llevaba por delante. O sea, ella estuvo en todo el proceso de aprendizaje del Maestro Jesús como una presencia guardiana de él, que le cuidaba, que le protegía, que le cuidaba, que estaba atenta de él y demás. Era lo más valioso que tenía el Maestro Jesús en el mundo físico, por supuesto. Y entonces ocurre que el Maestro Jesús, en esta conciencia, hace el legado de su madre al mundo y dice: mujer, he ahí tu hijo, diciéndole a Juan el amado, y dice: he ahí tu madre. O sea, la Madre María subió al Calvario siendo la madre de Jesús y bajó siendo la madre de toda la humanidad. El Maestro Jesús le entregó a su madre a todo el mundo, sabiendo él que era lo más valioso que tenía. Es tanto así que ella se queda como mamá, por así decirlo, de los apóstoles. Y allí, cuando Pedro y Pablo se peleaban y todo esto, ella se metía ahí a conciliar y todo esto. Ella llevó el grial, vamos a estudiarla posteriormente a Glastonbury, siguió con la enseñanza, llevó adelante y todo esto, la educación y la enseñanza que había dado el Maestro Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esa fue también una iniciación para todos los que estaban allí. O sea, muchas veces pensamos que nada más fue el Maestro Jesús, ¿verdad? El que estaba allí, pero todos los que estaban allí, su madre, los apóstoles, todas las personas que estaban allí presentes, vivieron una iniciación. Y la Madre María, por supuesto, todavía más. A tal punto que es allí, es justo el momento cuando se establece como la madre para la era cristiana. Y por eso ahora cuando hablamos de la madre, antes de la Madre María, ustedes deben de saber que, bueno, número uno, estaba el judaísmo, pero la adoración a la madre proviene del egipcianismo, específicamente la madre Isis. Y era una trilogía, tal cual, una trinidad, que era Isis, Osiris y Horus. El Maestro Jesús en Egipto aprende esa trinidad superior, por supuesto, y existe un principio de Dios en aspecto femenino, por supuesto, que es la misericordia, la madre y todo esto. Y la Madre María es la que adquiere ese principio y se vuelve el símbolo de la madre para los nuevos cristianos que estaban naciendo allí. Es así que llega, que avanza el tiempo y a los apóstoles son a los primeros que se les ocurre dar a la Madre María como enseñanza de la Madre Divina, como una Madre Divina. Así San Pablo es de los primeros que empieza a llevar esta enseñanza pues a Grecia y a todo sitio, y hablaba de la Madre María como la Madre de Jesús, la Madre del Salvador, la Madre Divina. ¿Vamos? Entonces, es allí donde se hace ese legado y cada uno de nosotros tenemos
pues nuestra propia madre, ¿verdad? Uno cuando va aquí al Tepeyac en Ciudad de México dice, ¿qué no estoy yo aquí, que soy tu madre? O sea, ¿por qué uno tendría que vivir afligido si tiene lo más bello, lo más perfecto aquí cerquita o al alcance de cada uno de nosotros? ¿Vamos? Entonces la Madre María tiene ese fundamento. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero pues María prácticamente se mantiene siempre como juvenil, todas sus acepciones son de una madre juvenil, joven, hermosa, radiante y todo esto. ¿Por qué? Porque era un ser, una presencia de puro amor, de pura enseñanza, de puro bien. Entonces nosotros debemos de buscar siempre ese aspecto. Vamos a leer. Lo más grande que Jesús tenía era su madre, y antes de morir renunció a ella. María subió al Calvario siendo la madre de Jesús y bajó siendo la madre de toda la humanidad. Entonces allí en ese momento es donde se expande esa conciencia de la Madre María, de entregar todo esto, cualquier aflicción, cualquier situación, pues a la Madre Divina. Y después el Maestro Jesús pronuncia la quinta frase, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un punto específico que cada persona en una vivencia, en una búsqueda superior y demás, se tiene que afrontar y tiene que vivir y tiene que comprender, como se los platicaba desde un principio. Número uno, nadie te va a resolver lo que tú no te resuelvas. Por supuesto, desde tu yo soy, que es Dios dentro de cada uno de nosotros. Desde ese aspecto superior, esa es la verdadera asistencia y la verdadera ayuda. Pero tú debes de estar en contacto con ese Dios, con ese yo superior, con esa presencia yo soy. Si tú no trabajas y no colaboras con el Padre, o si no le dices a dónde debe de actuar esa presencia no puede actuar naturalmente donde ella se le ocurra, porque hay libre albedrío. ¿Vamos? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un punto que se llama el punto de la aridez del alma. Es un punto en donde se percibe que se pierde toda la asistencia. Se percibe que se pierde todo lo que se ha hecho en todos los ámbitos, que no se tiene asistencia ni de afuera, ni de por acá, ni de por allá, desde ningún punto. Cuando hay veces que se percibe esa asistencia desde el exterior, o sea, es una asistencia que viene y dice las cosas corren bien, se percibe desde afuera todo lo bueno y las cosas vienen desde afuera bien, pero ¿por qué? Porque es una conexión con tu interior, ¿estamos de acuerdo? Pero hay un momento en que se seca, por así decirlo, el ambiente y la cosa no fluye. Y nos quedamos prácticamente con lo único que somos, con nuestras dos manos, nuestros dos pies, nuestra cabeza, nuestra mente y nuestro corazón, sin nada más, sin poderle pedir ayuda a nadie. Todas las puertas de atrás ya se cerraron. Las puertas de adelante también prácticamente no se ve cuál es la buena. Es un punto en el cual está como en cero, como en vacío. Y es precisamente donde uno necesita anclarse dentro de su propio ser. Cuando se acabó la ayuda de la izquierda, de la derecha, de arriba, de frente, de atrás, de al lado y todo eso, y ya agotaste todos los recursos, ahora sí, te toca verte a ti mismo. Te toca resolverte con tu propia presencia, tu propia esencia, a ti mismo. Dice, la exclamación de aquel que está ignorado en la cama de un hospital, recluido, y Jesús se vio momentáneamente sin la ayuda divina. O sea, en ese punto álgido en el cual se definen a quién vas a de verdad en creer. Cuando ya no hay nada más en creer, lo que tienes que creer es en ti mismo. Y tienes que sacarte dentro de ti esa fuerza, esa potencia, esa energía, ese yo soy. Y aquí viene
Bien, entonces este quinto punto es el quinto punto para antes de la resurrección, antes de poder levantarnos, quedarnos sin ayuda, sin asistencia en derredor. Es la aridez del alma. Vamos a leer. Es cuando uno más está progresando, hacer valer el auxilio de su Dios interior. No hay que desesperarse, sino dejar que ese periodo pase y después continuar la vida normal. Jesús o tu maestro es todo aquel que está abandonado. No abandones a nadie. Entonces, es un punto en el cual nos quedamos sin asistencia en el exterior, la asistencia divina o lo que percibíamos y demás, para hacer contacto con el interior. El Maestro Jesús pues fue entrenado para eso, por eso Él se iba 40 días al desierto a conectarse y a estar nada más consigo mismo. Entonces nosotros necesitamos entrenarnos para cuando llegue ese momento estar listos para afrontarnos desde nosotros mismos, para vivir desde nosotros mismos y conectarnos con eso. Por eso se dice allí, es el momento en que más se avanza, es en el momento en que más se florece. Por eso los periodos de crisis es donde los artistas, las personas son más prolíficas, más creativas, adelantan más, se les ocurren más ideas, crecen más, todo esto. No tendríamos que vivir simplemente una crisis siempre para que eso ocurra. Si nos conectamos con nuestro Cristo interior. ¿Vamos? Y le podemos decir a ese Cristo interior, yo soy uno contigo. Sí, Rodrigo. Román, entonces ahí es cuando entra la fe. Es buena pregunta porque hay un asunto en el cual se requiere la fe a toda costa, por supuesto. Fe sin ver. Fe ciega, ¿verdad? Quizás en un punto donde dice, ¿sabes qué? Les voy a decir el planteamiento. Yo conozco los principios universales, conozco la llama violeta, conozco el uso de los rayos, conozco los maestros, los arcángeles, los ángeles. Puedes conocer y todo lo de metafísica que sepas en ese momento. Pero ¿sabes qué? Todo está en estático. Por más que ores, va a parecer que está estático. Por más que hagas, va a parecer que todo se queda en estático. Por más que hagas tú aquí, por allá y todo esto, parece que todo está en seco. La pregunta del millón, y allí está la clave. ¿Cómo sostener la fe cuando no ves el movimiento que llamamos progreso? ¿A dónde te anclas para de verdad sostener la fe? La esperanza es fe en el futuro. O sea, la esperanza es un producto de la fe. Se necesita primero fe para que pueda existir esperanza. El asunto es, por supuesto, fe, pero una fe, incluso sin ver manifestaciones, demostraciones, revelaciones, flujo, todo esto, estás en seco parado, y allí es donde más se desarrolla tu fe. ¿Y por qué? Porque hay personas que en ese momento de estática y de donde todo está parado, renuncian a la prueba, se bajan del barquito, se victimizan, qué sé yo, cae su estado de conciencia y demás, sí. A mí me ha pasado que en ocasiones me siento abandonado cuando estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo algo, estoy solo. Y invoco y no, y pienso y no, y hago no. Y digo yo, Víctor, estás solo, no hay nadie que te ayudar, estás tú solo, tú mismo, tranquilízate, serénate, piensa de nuevo, no hay nadie, como dicen,
esa es la enseñanza que tienes. Siempre haz las cosas lo mejor posible, te saldrán mejor. Bien, está por supuesto. El Maestro Jesús lo confeccionó esto en algún momento dentro de su enseñanza y decía: aquietaos y sabed que yo soy Dios. Como también nos explica Rubén, ¿verdad? Es un periodo para mantenerse paciente. ¿Qué es la paciencia sino la ciencia de la paz? Trabajar científicamente con la paz, confiando en tu yo soy Dios. Sea lo que sea que está viendo en el exterior, por supuesto. Pero ese momento llega en un momento clave, específico y todo eso, donde muchas veces decimos: ah, sí, Dios me escuchó y por eso vino la ayuda del exterior. Ese momento es donde tú empiezas justamente a autoelevarte, a autorresurgir, a autorreconocerte. Tiene su onda ese asunto, ¿sí, Rodrigo? Oye, Ramón, pero qué momento tan difícil, digo, para el Maestro Jesús, y qué prueba, ¿no? Tener paciencia en ese momento estando colgado en la cruz, porque yo puedo tener paciencia, a lo mejor estando pasándola mal, pero estoy sentado aquí en una silla, ¿no? Pero él estando colgado ahí, ya después de todo lo que le hicieron, todavía él tuvo esa, pues, ¿cómo se puede decir? O sea, Sí, ese tesón. Decimos en México que tenía atole en las venas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Se los tengo que platicar, esto es como información confidencial. El Maestro Jesús era esenio, por supuesto, era la fórmula que tenía y la escuela donde él recibía enseñanza y demás. Hay una información donde Jesús... O sea, ustedes saben lo que estaba en juego con Jesús en la cruz. O sea, no era un hombre más crucificado. Era la redención completa del karma de la tierra hasta ese momento. Una caída que ya luego vamos a estudiar el libro de la vida, que es súper profundo. Estaba mucho en juego del Maestro Jesús. Imagínense, 30 años instruido en distintos puntos, enseñanza, distintas seres como la Madre María, San José, gente de pues lo más evolucionado que había en la humanidad en ese momento a su alrededor. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Maestro Jesús dejó dicho allí pues a la comunidad, a los apóstoles y demás: si no lo logro, me entierran y me sepulcran y etcétera, como cualquier otra persona, y no se hable más del asunto. O sea, obviamente había un riesgo, por supuesto. La vida en sí es un riesgo. Y él estaba súper consciente que iba a ser una prueba que le iba a trabajar 3 horas su estamina. O sea, fueron 3 horas de iniciación, 3 horas de prueba así consistente, sin bajarse de la cruz, pues. Y en ese justo momento es cuando él pronuncia: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí me entienden? O sea, si yo soy el que voy a traer la prueba aquí adelante y voy a hacer esto glorioso para ti, para ayudar a la humanidad y todo esto, ¿por qué no siento tu asistencia? Es que es una pregunta, ¿se acuerdan? Y la clave de las preguntas es que siempre que preguntes va a haber respuesta. Pide y se te dará, toca y se te abrirá. Él no se quejó, él hizo una pregunta. Y en la pregunta estaba la respuesta. Siempre es usualmente así. Porque eso dio pie a su conciencia yo soy que se desenvolviera por completo allí. Entonces, este es el Cristo de Velázquez, ¿verdad? Es el momento más álgido, quizás allí en ese momento de la cruz, de la crucifixión, donde
esa pregunta se enuncia. ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la asistencia? ¿Dónde están las demostraciones? ¿Dónde está lo que yo estoy manifestando, lo que yo estoy orando? Ya secas, en silencio, sigue y continúa. Tanto antes como después. Pero ocurre aquí lo grandioso, viene la respuesta a la misma pregunta hecha por el maestro. Y el maestro dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, le hace esa misma pregunta de: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es: Padre, te entrego todo, por supuesto. Tu yo soy. Es cuando te decides hacer tu yo soy y le encomiendas y te entregas por completo a tu yo soy. Bajo esa pregunta y bajo el ámbito en el que estamos, ¿verdad? Sí, Lulu. Entonces él confió, en ese instante confió en que el Padre le estaba escuchando. O sea, ya lo dejó. Exactamente. En ese mismo, él preguntó y a través de él mismo vino la respuesta. Y entonces es precisamente cuando le entregas la situación por completo a tu yo soy. Que eres tú, por supuesto, es tu esencia, es tu fibra y todo esto, pero es una energía que está superior a ti, que está por encima de ti, que lo conduce y lo lleva todo. Dice aquí Rubén: la perfecta solución a toda situación, entregárselo todo al Padre. Veremos milagros porque Él lo compone todo. Es allí cuando uno deja de luchar, porque sabe que todo es de Dios, porque eso le pertenece a Dios. Uno, pensémoslo, por más que quiera hacer las cosas, gritar, suponer, pelear, etcétera, etcétera, y todo eso, no. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Pero ahí viene esa encomienda, entregárselo todo conscientemente a esa presencia, a la presencia yo soy, que está por encima de nosotros y que justamente por eso decretamos, por eso declaramos con el yo soy. Cuando hacemos un decreto con el yo soy es que le estamos entregando esa situación. Y como sabemos que la presencia responde en el mismo momento, decretamos como si en presente y como si ya estuviera todo dado. Yo soy todo lo bueno que requiero en este momento. Yo soy la precipitación de ese dinero. Yo soy salud. Yo soy la curación. Yo soy la armonía en este hogar. Yo soy la tranquilidad en este trabajo. Yo soy el flujo, etcétera, etcétera. Eso es encomendarse a Dios, por supuesto, pero de una forma que cuando tú decretas desde tu yo soy, te estás poniendo en esa conciencia y estás decretando desde tu presencia yo soy. Entonces, es iluminador todo esto que nos enseña el Maestro Jesús, por supuesto. Porque allí es que todo su ser empezó el trabajo de la resurrección, átomo por átomo, célula por célula. Cada una de sus partes del Maestro Jesús en ese momento se empezaba ya a elevar a una frecuencia superior, porque era la rata vibratoria de la presencia yo soy. Esto quizás en algún momento más adelante lo estudiemos, ahorita quizás es un dato cultural. La rata de vibración de la presencia yo soy es el 144, ¿sí? Que son miles y miles de pulsaciones y de vibraciones por segundo. Entonces nosotros debemos de entender que la capacidad para podernos levantar, para resurgir, para aclararnos, para clarificarnos, está en preguntar, en pedir, para que se nos dé sabiendo que ya está de antemano eso dado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ocurre
como un momento final, ¿verdad? La séptima palabra del Maestro Jesús en la cruz, la séptima enseñanza del Maestro Jesús en la cruz. Y Él dice, todo está consumado. Es un momento en donde ya después de sentir la prueba, vivir la prueba, quedarse sin ayuda y sin asistencia externa y salir desde tu yo soy a superar, a adelantar, a encomendar toda tu vida a tu presencia yo soy superior, es allí donde ya esa transformación y esa elevación vibracional de los átomos por sí solo dice, ya todo está consumado, ya el trabajo que se tenía que hacer está hecho. El Maestro Jesús supo en ese momento que se había logrado el motivo de su vida, de sus 33 años, sus 3 años de enseñanza y sus 3 horas de prueba para resurgir. Imagínense, allí comienza la gloria, allí comienza el momento glorioso de la resurrección de Jesús, que es el primer maestro que hace su ascensión y su resurrección pública. Antiguamente existían maestros, antes de Jesús siempre han existido maestros. El asunto es que nadie había hecho ese trabajo públicamente. Es el primer ser humano que hace su trabajo y su trabajo metafísico a los ojos de todo el vulgo. Entonces, aquí dice, hagamos nuestro trabajo con tal perfección, exactitud y pulcritud que podamos entregárselo a la divinidad, ¿verdad? Como aquí lo comentábamos. En el más alto calibre. Es que esto es así. Tú haces lo que está en tus manos, en tu haber, en tu capacidad mental, en tu corazón hacer, y ya hasta donde estaba tu capacidad humana a hacer las cosas, eso ya se lo entregas a Dios para que Él haga en un aspecto superior. El asunto es cuando queremos hacer más que Dios o hacer cosas de más. O cosas para lo cual ya tenemos que dejarlo y soltárselo a las manos de nuestra presencia yo soy. Y eso funciona así. Entonces allí comienza ese momento glorioso, tremendo para la humanidad. Se dice que en el momento en que se vino la resurrección del Maestro Jesús, este punto en el cual sus átomos, su energía empezó a elevarse y demás, que la tierra se cimbró, o sea que tembló y fue un temblor que cimbró toda la tierra, o sea todo el planeta Tierra, del karma que se le estaba extrayendo a la humanidad en ese momento, de la ascensión y de la elevación energética a la cual llevó ese maestro de energía. Entonces, también una tormenta eléctrica empezó en todo sitio, o sea, se cimbró el mundo, todo el mundo se enteró por angas o mangas qué ocurrió ese día en la tierra. Y vino precisamente posterior a eso la resurrección. Y esto es muy importante encontrarlo. Ustedes van a ver en metafísica que el Maestro Jesús ya ha pedido que no se le recuerde crucificado. O sea, la cruz es una cruz y va a seguir siendo la cruz, por supuesto. Una cruz es un símbolo de positivo, de positivarnos. Pero lo que el Maestro Jesús nos enseña es la resurrección, no la muerte. Lo que debemos siempre tener a nuestra mano es un resurrefijo. No un crucifijo, sino un resurrefijo. Un fijo mental de la resurrección del Maestro. A los carmelitas sí tienen resurrefijos. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Nos está diciendo que todos y cada uno de nosotros vamos a levantarnos, vamos a resurgir, vamos a elevarnos. Porque si el Maestro lo hizo con esa condición de frente, nosotros podemos hacerlos en cualquier ámbito de nuestra existencia. Sea salud, financiero, de armonía, de amor.
nosotros vamos a resurgir y vamos a levantarnos, todo esto. Pero estos son los 7 pasos, son las 7 etapas que se necesitan para resurgir, ¿verdad? Ahorita está algo que se llama la resiliencia, que es la capacidad que cada ser humano tiene para levantarse. No es nuevo, eso se llama resurrección, regeneración, como el ave fénix. Esta es la leyenda del ave fénix también, resurgir de tus propias cenizas. Y cuando terminemos de hacer nuestra misión, nuestro objetivo, vamos a decir, ya está hecho lo que tenía que hacer, así que me puedo marchar tranquilo. Y allí está la enseñanza de las 7 palabras de enseñanza en la cruz del Maestro Jesús. ¿Algún punto que les gustaría checar o todo claro? Sí. La ascensión realmente es cuando, digamos, Jesús cuando está en la cruz, bueno, desde mi punto de vista, es cuando está renunciando a la personalidad totalmente. Su personalidad, sí, todo lo terrenal. Bueno, yo así Sí. digo, pues pudo haber dicho, gritado, hacer, pero pues ya estaba incapacitado totalmente por lo que quisiera él. Cuando él sentía que todo estaba estático, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué le quedaba más que pues, renunciar al cuerpo? Sí, renunciar a la personalidad. Justamente la crucifixión quiere decir poner nuestro cuerpo en una cruz. Siempre donde vean una cruz, ahí estamos nosotros reflejados en la cruz, porque así es el cuerpo del ser humano. Por eso las catedrales tienen esa forma, que entras, está el atrio central y después hay como una cruz donde se extienden y hay usualmente santitos, madres hacia los lados, y luego vas y hasta el final ya está el sagrario y todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano en la crucifixión es que está postrado en la cruz. ¿Qué quiere decir estar metido en la cruz? Que el ser humano se está positivando. Esto quiere decir, por supuesto, está renunciando a lo negativo dentro de su vida. Está saliendo y está positivando su mundo, su vida, sus situaciones. Para positivar la vida se requiere salir de la personalidad, porque la personalidad o la conciencia terrenal, carnal, humana, es la única que ha cometido errores y la única que cree que esto está de fijo, que nos pertenecen cosas, es la única que cree en la negatividad, en la maldad, en las situaciones nefastas. En nuestro cuerpo espiritual no creemos en nada de eso. Positivarnos, crucificarnos, quiere decir ponernos en la conciencia espiritual. Positiva, por supuesto. Es como dice la oración simple, ¿no? Que es muriendo que se resucita a la vida eterna. Exactamente. Tenemos que morir a nuestra parte, a nuestra conciencia problemática humana, para poder positivar y resucitar y resurgir a nuestra conciencia espiritual superior. La ventaja de vivir en una conciencia espiritual superior es que con esa todo lo demás se da, porque es de más alta frecuencia. Una vibración más alta domina una vibración más baja. O sea, si nosotros cada vez nos vamos encumbrando y colocando en nuestra conciencia espiritual, lo que va a suceder es que esa va a interpenetrar y va a penetrar nuestro mundo físico, emocional, mental y todo lo que hacemos acá. Entonces se positiva todo. La personalidad o nuestra parte humana no sabe que en el espíritu está lo mejor de lo mejor para ella. Por eso se resiste. Si supiera todas las cosas buenas que vienen de la conciencia y de habitar en la conciencia superior, flojita y cooperando estaría la personalidad. Y así es como necesitamos estar con el Padre. Por eso decimos, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Yo estoy acá flojito y cooperando. Y así, como metafísicos, hay muchos que han hecho ese decreto. Dice, Padre, mira, si este lugar o esta situación en la que estoy no es para mí, muéstrame dónde es mi lugar.
muéstrame dónde es mi sitio. Y eso ocurre en el lapso de segundos. Y uno ir con eso, por supuesto. Porque así vamos a adelantar, vamos a resurgir, y es que se está cumpliendo nuestro decreto interior, la voz de nuestra alma, nuestro mantra interior, como querramos llamarlo. Y resucitamos. Y vivimos lo que queremos vivir, y allí es donde está la vida eterna, por supuesto, en estas analogías que vamos y metáforas que vamos comprendiendo. ¿Vamos?